El gran engaño de la Luna fue una noticia falsa publicada en una serie de 6 artículos periodísticos aparecidos en agosto de 1835 en el diario neoyorquino The Sun. Todo comenzó cuando el primer artículo de la serie fue publicado el 25 de agosto de 1835 en la segunda página del diario, bajo el título de Descubrimientos Celestiales. A través de él, los lectores se enteraron de las últimas novedades astronómicas. Podía leerse: acabamos de saber que Sir John Herschel ha realizado unos descubrimientos astronómicos maravillosos en el Cabo de Buena Esperanza, gracias a un inmenso telescopio equipado con una lente de 7 metros de diámetro y que funciona mediante un principio totalmente nuevo. Leyendo el texto, uno se enteraba que Herschel, un famoso matemático y astrónomo inglés en ese entonces, había organizado una expedición a Sudáfrica en enero de 1834 y había instalado un observatorio astronómico en la ciudad del Cabo. La noticia de The Sun citaba como fuente al Edinburgh Journal of Science y el artículo estaba firmado por un supuesto Dr. Andrew Grant. Grant era teóricamente un colega de Herschel y se encargaba de explicar los avances técnicos que incorporaba el nuevo telescopio. El segundo y tercer artículo, publicados los días 26 y 27, comenzaban a describir las maravillas que Sir John había sido capaz de ver mientras observaba la Luna. Se ofrecían interesantes detalles de la topografía lunar, bosques, cráteres, lagos, océanos y playas incluidos. Los lectores del Sun, gracias a estos artículos, se enteraron que nuestro satélite estaba repleto de manadas de bisontes que pastaban apaciblemente en las llanuras de la Luna. Y como si esto no fuese suficiente, Grant relataba cómo unos unicornios azules se paseaban por las cumbres lunares y la forma en que unas criaturas anfibias esféricas rodaban por sus playas. Una serie de cangrejos, pelícanos y cebras, muy similares a las terrestres, completaban la fauna de la Luna. Como es lógico a esta altura de los acontecimientos, la ciudad entera no estaría hablando de otra cosa que de estos descubrimientos, y el periódico se vendía como pan caliente. Pero nada se compararía a lo publicado en el sexto y último artículo, el descubrimiento de una tribu primitiva de seres humanoides peludos y alados, a los que Herschel supuestamente llamaba Vespertilio Homo, hombre murciélago. Estos seres se encontraban cerca de un templo dorado al que la nota se refería como el Templo Lunar. Era un edificio construido de zafiro, cuyo tejado era soportado por columnas de 21 metros de altura. Además, los Vespertilio Homo conocían el fuego. En este momento, el interés de los lectores había llegado al punto más alto en la historia del diario. Pero todo terminó, ya que supuestamente el milagroso telescopio, en un descuido del astrónomo, se había orientado hacia el Sol y los rayos solares concentrados por las lentes habían quemado el observatorio, dejándolo inservible. Esa fue obviamente la excusa para terminar con el gran fraude de la Luna antes de que alguien hiciese más preguntas. Los periódicos rivales, intentando aprovechar la fiebre desatada por el Sun para vender más ejemplares, llegaron a fingir que habían obtenido copias de los artículos originales del Edinburgh Journal of Science y publicaban su versión de la historia, aunque por supuesto simplemente copiaban lo que aparecía en las páginas del Sun. Solo unos pocos cuestionaron la historia. Cuando varias semanas más tarde se descubrió que la sensacional serie de artículos era completamente falsa, más de un periodista debe haber sentido deseos de matarse. El mismo Herschel, que obviamente ni había observado vida sobre la Luna ni había llevado a cabo ninguno de los avances técnicos que se le atribuían, se enteró meses después del hecho, pues efectivamente estaba en la ciudad del Cabo haciendo observaciones astronómicas. La fuente citada por el Sun, el Edinburgh Journal of Science, había dejado de publicarse varios años antes y el autor de las 6 notas, Andrew Grant, tampoco había existido nunca. Se cree que el diario publicó la historia para incrementar sus ventas y de paso ridiculizar algunas de las teorías astronómicas que se habían publicado en ese entonces. Los lectores nunca se enteraron de las verdaderas intenciones del periódico y a pesar del intenso debate público que se despertó, The Sun jamás admitió públicamente que todo había sido un engaño. Los más perjudicados fueron los periódicos rivales, ya que quedó en evidencia que copiaban descaradamente a The Sun. Pasado el tiempo, la gente tomó todo como una broma y las ventas del diario nunca se resintieron. La moraleja de esta historia es que es perfectamente posible crear un engaño creíble aún sin utilizar internet. De todos modos, lo que tienen en común las noticias falsas que figuran en la red y este artículo periodístico es que ninguno de los dos tienen fuentes confiables.
sino que tienen el propósito de despertar emociones diversas en su audiencia. No se prioriza la verdad, sino que se prioriza la venta.